Y abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 7. Y dice la palabra del Señor, y se lee en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hasta ahí solamente. Tome su asiento aquel que se puso de pie, dándole la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Y si usted que le gusta apuntar el tema de esta noche es: yo tengo un Dios que abre puertas. Yo tengo un Dios que abre puertas. Dígaselo ahí al que está al lado suyo. Dígale: yo tengo un Dios que abre puertas. Y una vez más vamos a leer la escritura, ahí donde empezamos, y dice así: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Estamos mirando, mis amados hermanos, que la escritura nos muestra que Pedro estaba preso, porque allá dice que llegó un ángel, y que allá estaba encadenado Pedro. Sus manos estaban encadenadas, junto con un soldado estaba junto de él, pero allá estaba encadenado donde llegó un ángel y lo despertó. Allá Pedro estaba cómodamente durmiendo tranquilamente, aunque sabía que lo iban a matar. Había sido capturado por Herodes Antipas. No Herodes el Grande cuando el Señor estuvo en esta tierra caminando, no, era su sobrino. Los familiares de los herodianos, los familiares Herodes Antipas, donde ahí tomó aquel sobrino el poder. Pero ya de repente, ya cuando está en las relaciones públicas del gobierno, de repente empieza ahí a capturar a los del camino, a los que habían creído en Cristo Jesús, que Cristo Jesús resucitó con poder y gloria y ascendió a los cielos, y que de repente se derramó de su Espíritu Santo, donde les dijo que no se fueran de Jerusalén. Pero el Señor ya no estaba con ellos. Donde quedaron los discípulos, solamente allá el Señor se llevó un tiempo de preparar a los discípulos, donde uno de ellos en esos momentos era Pedro. Era Pedro, porque ya Herodes había matado a Jacobo, también Esteban, donde allá fue apedreado Esteban primeramente. Pero desde ese tiempo empezó una gran persecución con la iglesia del cuerpo de Cristo, donde los discípulos estaban siendo perseguidos. Y en esta ocasión ya habían matado a Jacobo, y también habían metido a Pedro, que estaba en ese momento en la cárcel. Allá estaba dormido tranquilamente, pero dice que llegó un ángel, que aquella celda se alumbró grandemente con una luz brillante. Es que el Señor no iba a desamparar a sus hijos, a sus apóstoles. Iba a llegar en el momento más adecuado. Pedro no estaba preocupado. Aquel hombre discípulo estaba cómodamente ahí dormido, donde dice que el ángel lo tuvo que despertar. Mire que allá le picó el costado,
donde allá aquel yo creo que brincó y no se dio cuenta, donde allá se levantó, es que había venido la liberación, donde aquellas cadenas iban a ser rotas. Pero vamos a leer una vez más. Venga al versículo 12, capítulo 12, para que vayamos entendiendo. Dice así: que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada primero a Esteban, allá lo mataron apedreado, y después continuó la persecución y mataron a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, fíjese, por agradar a los judíos, Herodes Antipas, porque sabía que ahí metiéndose ahí en donde no debía de meterse, pero se metió, iba a ganar ahí popularidad con el gobierno, iba a quedar bien con ellos, con los judíos, con los escribas y los sacerdotes. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Estaba celebrando la Pascua, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, ponga atención ahí, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Fíjese cómo estuvo la cosa. 4 grupos de 4 soldados cada uno. Quiere decir que en un total de 16 soldados, 2 adentro en la cárcel para que lo tuvieran bien resguardado como un criminal y encadenado, uno al lado a la izquierda y el otro a la derecha, y donde se iban a estar turnando ahí vigilando a Pedro. Pero allá dice la palabra del Señor que le custodiasen, y se proponía sacarle una vez más. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero dice ahí, pero la iglesia, ¿qué dice? Pero la iglesia hacía oración por él. Pero la iglesia se levantó en oración, orando por Pedro sin cesar. Quiere decir, mi hermano, mi hermana, que allá el Señor iba a hacer algo maravilloso, porque estaba la confianza de la iglesia orando sin cesar. Y es que la iglesia debe de estar de esa manera, mi hermano, mi hermana. Deberemos estar orando a cada instante, a cada momento, porque no sabemos cuándo se va a levantar el enemigo, cuándo se va a levantar contra ti, contra mí. La iglesia debe de estar velando, ahí estar atenta, porque no sabemos en qué momento llegará la prueba, llegará el mal día, llegará la tentación. Pero cuando está la iglesia velando y orando, algo tiene que suceder. Aquellas cadenas tienen que salir rotas. Aquellas puertas se tienen que abrir de par en par. Así estamos hoy en un campo de batalla, mi hermano, mi hermana, donde la iglesia, cuando persevera en oración y que piensas que no pasa nada, cuando te sientes ahí atribulado, cuando te sientes que te ha detectado el doctor y te ha dado una mala noticia y te ha detectado algo que no se
puede curar. Quiero decirte, mi hermano, que cuando uno persevera en la oración, algo tiene que suceder. La puerta de victoria, la puerta de salida se tiene que abrir, mi hermano. Las ventanas de los cielos se abrirán y derramarán bendición sobre la tierra. El Señor se encargará de mandar ángeles para que te ayuden. Asimismo mandó el Señor un ángel, como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Y dice: y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, Pedro estaba ya su mente quitado, determinado que al otro día le iban a cortar la cabeza, que iba a perder la vida. Ya se estaba haciendo a la idea que iba a morir como su hermano Jacobo, como su hermano Esteban. Eso era lo que estaba pasando en aquellos tiempos, donde la iglesia estaba siendo perseguida por haber creído en el Cristo de la gloria, aquel que resucitó al tercer día con poder y gloria. Eso es lo que se estaban mereciendo, la muerte. Y ahí estaba, en aquella cárcel, Pedro. Allá no tenía escapatoria de escapar o de salir fuera con aquellos barrotes, aquellos fierros, que es imposible escaparse de una cárcel, y con dos guardias, uno a la izquierda y uno a la derecha, y encadenado él y de su mano del soldado era imposible escapar. Pero la iglesia estaba de rodillas clamando por Pedro, estaba de rodillas, y Dios contesta la oración de la iglesia, donde Dios manda un ángel y donde se llenó del poder aquella cárcel. Me llama la atención cuando aquellos soldados estaban ahí. Asimismo los adormeció, los durmió, no sintieron nada, sino que llegó el poder de Dios. Incluso Pedro dice que no sabía lo que estaba pasando, como que él estaba viviendo en un sueño. Pero en esos momentos aquellas cadenas cayeron al piso, aquel poder de Dios adormeció a los guardias que estaban adentro de la cárcel, y los otros dos guardias que estaban afuera, y también los que estaban afuera del edificio. El Dios invisible no lo pudieron mirar, los adormeció, salieron de aquel lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria a mi hermano si lo desea hacer. Una vez más, Pedro, su Biblia tiene un anunciado con letras negras. Dice: Pedro es librado de la cárcel. Y es que así sucede. Pensamos que estamos encarcelados en nuestra propia vida personal, que viene una pruebita, viene cualquier cosa y nos cerramos en una cárcel. Pensamos que nadie puede ayudarnos, y sabiendo que tenemos al Dios que es el dueño del oro y de la plata, que es el único que nos puede ayudar, que es el único que puede mandar ángeles, es el único que puede mandar un ángel. Y posible ya lo ha hecho en tu vida personal, pero no te has dado cuenta.
Hoy estamos vivos porque vino un ángel y nos rescató del peligro, nos rescató de la muerte. Yo ya no estuviera aquí, pero la mano poderosa me alcanzó. Él es el que tiene el dominio de toda la jerarquía angelical. Usted no puede ver a Dios, usted no puede mirar a los ángeles, pero ahí están. Usted tiene el Espíritu Santo aquí dentro y usted siente la presencia del Señor. Al Dios invisible usted lo siente y se goza. Y usted está confiado que cuando uno está pasando por una prueba, al único que debemos acudir antes del doctor, antes del quiropráctico, antes de tomar una medicina, en el nombre del Señor yo me la voy a tomar, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a la palabra del Señor. Pedro es librado de la cárcel ahí con el anunciado. Y dice: cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, muy quitado de la pena, bien tranquilo, ya esperando la muerte, donde lo iban a sacar al siguiente día. Pero en esos momentos la iglesia estaba orando de madrugada, de noche. Y dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, miren, esa misma noche, a horas de la noche lo iban a sacar, pero no lo habían matado porque se estaba celebrando la Pascua. Y dice que Pedro, durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Quiere decir que era imposible salir de aquella cárcel, como lo es ahora. Es imposible escaparse de una cárcel de los Estados Unidos. Ya sería por demás que alguien se escapara con tanta seguridad. Pero Pedro allá salió libre, porque el Señor mandó un ángel. Y aquella celda, dice, se presentó el ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así. Apresúrate, ponte tu vestimenta, ponte tu paño, lo que usaban antes. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad. No sabía que estaba viviendo la realidad, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que vivía una visión. No se daba cuenta donde había caminado Pedro por algunos años con el Señor, y que siempre les estuvo diciendo que en un momento él iba a ir a la cruz y ya no iba a estar con ellos. Pero el Señor los vino preparando por un cierto tiempo, donde se los llevaba allá en el Getsemaní a orar, donde se llevó allá a Pedro y al otro discípulo, donde el Señor allá estaba orando, allá inclinado y mirando a los cielos, porque iba a llevar un tremendo sacrificio aquel cuerpo. Y se llevó a sus discípulos al Getsemaní, y cuando regresó los halló durmiendo. Y donde dijo el Señor: ni cuando menos una hora me pueden aguantar, acompañar a orar. Era para que estuvieran ahí también metidos con el Señor, pero uno, el cuerpo, la carne,
Aquella carnita le gusta dormir, le gusta descansarse. El Señor los estaba preparando para aquel día cuando Él ya no iba a estar con ellos, para que de repente ellos ya iban a ser los líderes. Y fueron los líderes. Pedro fue un hombre que fue usado por el Señor grandemente, pero en esos momentos dice que estaba en un éxtasis. Pensaba que era una visión solamente, pero ahí estaba la mano poderosa del Señor interviniendo, sacándolo de la cárcel, cayendo, rompiendo todas las cadenas. Y eso nos puede pasar a nosotros, donde hay cadenas que se tienen que romper, donde allá hay cadenas que se tienen que romper de envidia, hay cadenas que se tienen que romper de celos, de contiendas. Necesitamos salir libres de todas aquellas cosas. Necesitamos salir por la puerta y ser liberados, porque el Señor es el que nos va a libertar, mi hermano. Necesitamos que aquellas cadenas se rompan, que caigan al piso, que estemos velando así como la iglesia estaba velando, unida, unánime, juntos en el mismo sentir. De repente se levantó el enemigo y allá mataron a Jacobo, y de repente ahí apresaron a Pedro. Tú no sabes en qué momento el enemigo se va a levantar, y tú tienes que estar listo, mi hermano, mi hermana. Necesitas implementar la oración en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, dirán: ay, el hermano que muy orador. Estoy aprendiendo, mi hermano. Estamos aprendiendo, porque necesitamos que se caigan aquellas cadenas de los vicios que atrapan a aquel que de repente dice: yo puedo controlar los vicios, el alcohol, las drogas por mi propia cuenta. Y está encadenado a aquel vicio. Yo puedo controlarlo. Mentira del diablo. Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. El único que nos puede controlar es Cristo. El único que controla mi alma debe de ser el Señor. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos morada del Señor. Aquí está, aquí dentro. Primeramente el Señor está en gloria, y aquí está morando, aquí con nosotros. No lo puedes ver, pero Él está aquí. Él está aquí, mi hermano, mi hermana. Aquel que rompe las cadenas, aquel que usa sus ángeles, donde los manda para que te ayuden. No te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mientras Dios nos preste vida, Él va a estar aquí. Ya solamente depende de cada uno, de cada persona, lo que tiene aquí dentro. Si usted empieza a menguar, porque estamos hablando de fe, estamos hablando de creer a lo que no se puede mirar. Pedro dice que estaba como en una visión que no era real, como cuando alguien se levanta así de noche y camina como sonámbulo, algo así se le llama, y pierden el sentido por un momento, y de repente no saben lo que hacen. Y yo me he fijado en algunos niños que se levantan y están así adormecidos, como que están dormidos, pero están viviendo la vida real. Ahí estaba Pedro. Allá quedaron los soldados ahí en la cárcel adormecidos, pero Pedro estaba saliendo, como dice, como Pedro por su casa. Un dicho que dicen por ahí,
donde las puertas se habían abierto. Y dice que cuando llegaron hacia la última puerta, ya la que daba hacia la calle, dice que aquella puerta, como un acto ahí maravilloso, se abrió de par en par. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Aleluya. Gócese mi hermano. Aleluya. Mire, venga conmigo donde dice, ahí donde nos quedamos. Y le dijo el ángel: cíñate, átate las sandalias. Y lo hizo así, le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, quiere decir que estaba bien asegurado, como cuando le ponen a alguien una camisa, que aquella persona es bien rebelde, esas personas que dan golpes y le ponen una camisa de fuerza que no se puede desatar. Ahí estaba Pedro bien asegurado. 16 guardias, ¿se acuerda? 4 grupos de 4 por 16 personas. 16 soldados estaban custodiando ahí como seguridad, como secures ahí a Pedro. Pero nunca se esperaron que la presencia del Señor lo iba a hacer libre. Ellos creían en leyes terrenales, leyes humanas, pero aquellos discípulos, como nosotros mismos, creemos en lo celestial, en lo imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, mi hermano. Él te puede levantar de aquella cama. Ahí se abrirá la puerta de la sanidad. Lo que para el hombre no lo puede hacer, para Dios no hay nada imposible. Para Dios, Dios puede hacer cualquier cosa. El Dios que he creído, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, es el mismo de hoy y de hoy y de siempre, el de ayer y de hoy y de siempre. Él no falla, mi hermano, mi hermana. El que le puede fallar es el hombre. El hombre le puede fallar. La amiga, el amigo, la tarjeta de crédito le puede fallar. Lo electrónico, todo lo que es, le puede fallar. Lo que es electrónico falla. Pero Dios nunca falla, mi hermano. Él llega a tiempo. Él llega a la hora que ya está la ejecución. El Señor se encarga de mandar su ángel. Allá dice el Salmo: el que acampa, todos se lo saben. Como dice mi hermano el Salmo: mire, el que habita, se fija, y hasta se lo saben de memoria. No lo sabemos, hermanos, y todavía hay una duda ahí dentro de uno, que de repente viene algo, una prueba, y de repente se empieza uno a preocupar, se empieza uno a comer las uñas. Mire que hace una semana cada uno sabe sus situaciones financieras, cada uno personalmente, y uno comiéndose las uñas. Y de repente uno tiene sus deudas comunes, normales, pero uno es humano y se preocupa. Y de repente entra la preocupación, dice: ay, le voy a entrar por ahí, por la preocupación en las deudas. Y de repente ya estaba preocupado, y de repente escuché una voz que decía: yo soy el dueño del oro, de la plata, ¿para qué te preocupas? Ahí me pegué en la cabeza. Ay,
como cabeza dura. Tú no estás solo, me tienes a mí. Me empecé a reír como un loquito solo. Es que yo ya no dependo de mí, sino el que dependemos de Dios. De Dios, el que da todo, el que nos da el sustento, el que nos da la vida, el dueño del oro y la plata. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mire, allá Pedro, en primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Por eso ya después de que salió libre, y ya vamos a terminar, primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, dice así: bien confiado, dice estas palabras: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. ¿Sabe por qué decía esas palabras el apóstol Pedro? Porque estaba seguro de lo que decía, de lo que había acontecido. Decía: no se preocupen si tienen ansiedad, preocupaciones, que sufren allá de que se comen las uñas como yo me las estaba comiendo, preocupaciones. Dice: echen toda ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Él tiene el cuidado de la iglesia. Mi hermano, mi hermana, hay que estar plenamente convencidos. Si lo hizo con Pedro, lo sacó de la cárcel, le abrió las puertas de par en par, mi hermano, nosotros debemos estar convencidos que cuando venga una carga, una preocupación, una enfermedad, el Señor buscará la salida, mi hermano. Solamente la iglesia estaba orando, estaba de rodillas clamando, estaba ahí hablando con Dios. Cuando uno ora, está hablando directamente con el Creador. Necesito esto, mi Señor. Mira, Señor, mi necesidad. No están siendo tus palabras solamente yéndose al aire, mi hermano. No, mi hermano, están llegando a la presencia del Señor. Él se encargará de obrar, de hacer algo maravilloso en tu vida. ¿Cómo nos anima la palabra del Señor? Mire que llega la duda y la preocupación, y de repente se pone así uno tenso, así como que quiere entrar esa aflicción. Y dice el Señor: yo soy el dueño del oro y la plata, de toda la creación. ¿Para qué te preocupas? Y ya de repente quiero terminarle con esto. Me pagaron un dinerito que me debían y me dijeron: ay, te voy a dar algo extra por tu buen trabajo que hiciste. Yo dije: no, pues unos $50. Pues gloria a Dios, aleluya. 100, gloria a Dios. El Señor me bendijo, mi hermano, mi hermana, con algo más, porque Él tiene el cuidado de nosotros. Dios no te dejará, no te desamparará. Él estará todos los días, todos los días, todos los días con nosotros. Ya depende de nosotros, depende de nosotros. Si entra la duda, entra la aflicción, la preocupación. Allá Pedro decía, ya bien fundamentado, ya había salido de la cárcel y él había creído a esa palabra, y donde les decía: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Sed sobrios, dice, estén en sus 5 sentidos, que no venga nada ahí a pasarle la cuenta, sino que velen, porque vuestro adversario, el diablo,
como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De manera que la iglesia debe de estar velando, debe de estar orando, como dice la palabra del Señor. Persistían en la oración, dice allá. Estaba la iglesia, dice así, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiere decir que constantemente, no que no pararan, sino constantemente estaban pidiendo por el apóstol Pedro, que ya no se esperaron que iba a salir libre. Pero mire lo que pase enseguida. No quiero que pase más tiempo sin leerle casi todo. Entonces, en el versículo 6 del capítulo 12, mire, venga conmigo en Hechos capítulo 12, versículo 12. Y dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mire que estaban orando por aquel que estaba preso. ¿Y cuántas veces has orado por alguien que tiene problemas? ¿Cuántas veces has orado por tu hermano, o por tu hermana, por tu amigo, por tu amiga? Muchas veces solamente miramos nosotros mismos y no miramos las aflicciones de los demás. Al fin yo soy salvo y ya soy salvo y sálvese el quien pueda. No, mi hermano, hay alguien más que tiene problemas, aunque no te das cuenta. Pero hay jóvenes, hay familias ahí rompiéndose matrimonios. ¿Y cuántas veces hemos orado por alguien más? La iglesia permanecía unida orando en aquella casa, orando para que se rompieran las cadenas de maldad, orando para que las puertas se abrieran y dieran libertad. Es que necesita la iglesia levantarse si quieres mirar maravillas, si quieres que ya tus hijos no anden en las drogas. Tú que me estás mirando en estos momentos, tú como padre de familia, dice la palabra, orar y velar. Hay que estar persistiendo orando por los nuestros, para que el Señor alcance a aquel que está perdido, aquel que está en alcoholismo, aquel que está en las drogas. Hay que estar intercediendo por aquella alma, que nos duela lo que le está pasando en aquella persona, como si fuera alguien de nuestra propia familia. El Señor conoce tus necesidades. Pero cuando mira que te preocupas por los demás, el Señor te bendecirá, alcanzará con su mano poderosa y abrirá la ventana de los cielos de bendiciones. Solamente préstate, mi hermano, mi hermana, y mirarás algo maravilloso. Aquellas cadenas de oposición contraria se van a romper. Toda ansiedad, preocupación va a tener que salir huyendo, porque la presencia del Señor rompe cadenas, porque los ángeles son enviados y allá sacan fuera al que está cautivo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dele la gloria a mi hermano, mi hermana, si se goza. Gloria a Dios. Una cita bíblica más y ahí vamos a ir terminando. Colosenses 4, versículo 2. Gloria a Dios.
Dice: perseveraban en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Cuando tenga tiempo, obre por los que servimos acá, para que el Señor halle gracia en nosotros. Y cada uno de los que estamos acá, cuando tiene y si el Señor le pone, ore mi hermano ahí por cada uno de nosotros. Dice: perseveraban en la oración, velando en ella con acción de gracias, dándole gracias al Señor, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo. Y dice: por el cual también yo estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Allá el apóstol Pablo también estaba preso. Allá fue decapitado, pero desde la misma cárcel le estaba enviando las cartas a las iglesias, donde era de bendición, mi hermano, mi hermana. Y es que así debe de ser, donde la iglesia, cuando se levanta en oración, cuando se levanta clamando a Dios, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar cuando la iglesia ora. Yo tengo un Dios que abre puertas. Yo tengo a un Dios verdadero, aquel que se despojó de su gloria y vino a esta tierra a humanizarse en el hombre encarnado. Yo tengo a un Dios de poder que puede abrir cualquier puerta y también puede cerrar. Él le cierra la puerta al enemigo para que no entre a tu vida. Solamente necesitamos meternos en la presencia del Señor y hablar con Dios y exponer tu necesidad. Si tú tienes necesidades en esta noche, el Señor dice: oremos sin cesar. Venga, mi hermano, pase al altar. Si usted está pasando por pruebas, que no puede ya, que ya no puede seguir con aquella carga, venga al altar y hable con su Dios, con su Creador. Él estará escuchando. Él escucha su petición, su oración. Usted estará en intimidad, usted y Dios solamente. Allá métase en la presencia, métase a la recámara y olvídese de todo. Olvídese que nadie, no piense que alguien la está mirando, sino que usted métase y ore a Dios y Él contestará su necesidad. No haga aquel corazón.